Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana vamos a hablar de un tema que está pendiente en la Asamblea Legislativa. Se ha hablado mucho en estos últimos días de las uniones entre adultos y niños. Estamos hablando de eso que se ha denominado los matrimonios infantiles o las uniones a edad temprana. Una situación que se esperaba se resolviera en la plenaria de ayer jueves, pero no hubo discusión. De hecho, el tema no salió nunca de la comisión, pero vamos a poner algunos puntos en contexto respecto al tema que vamos a hablar esta mañana. La Comisión de Familia de la Asamblea Legislativa no logró esta semana llegar a un acuerdo para prohibir el matrimonio infantil. ¿Pero qué fue lo que falló? ¿Por qué los partidos políticos no lograron el consenso en un tema que mantiene a la expectativa a la comunidad internacional? Sobre la mesa legislativa estaban dos propuestas para hacer cambios al Código de Familia. En el artículo 14, el Código permite que un menor de edad pueda casarse si en medio de la relación hay un hijo o un embarazo. Con este apartado, se permite que las uniones de menores sean totalmente legales. Este aspecto del Código riñe con otras leyes que señalan que las relaciones consentidas o forzadas con un menor son una violación. El FMLN solicitó que se hiciera un dictamen para reformar el código y luego ver qué más había que cambiar. El presidente de la comisión y diputado del PDC, Rodolfo Parker, manifestó que la reforma no debía hacerse de esa forma, pues un cambio en el código implica afectar al menos 6 artículos. De lo contrario, sería una reforma a medias. Por su lado, el partido Arena, desde el inicio de la reunión, argumentó que no estaban de acuerdo con que se acordara un dictamen porque tenían que discutirlo con el resto de la fracción. Es decir, quienes llegaron no tenían poder de decisión sin antes pedir el aval de la fracción. La reunión de la Comisión de Familia del órgano legislativo fue seguida de cerca por los organismos de protección de la niñez, tanto locales como internacionales, que consideran que si los diputados se toman más tiempo, al menos hagan una buena reforma. ¿Por qué preocupa tanto esta situación? Por datos como los siguientes. Según el Ministerio de Salud, en las inscripciones prenatales de 2015 habían 11.194 niñas de 10 a 17 años. De ellas, una de cada 10 tenía menos de 14 años. Es decir, si se aplicara la ley, quienes las embarazaron debían estar en prisión. Este es el tema con el que cerramos la semana en la entrevista de Hechos AM. Bueno, ese es el tema con el que cerramos la semana y con quién vamos a conversar esta mañana. Le damos la bienvenida a la diputada Karina Sosa, ella es miembro de la Comisión de Familia de la Asamblea Legislativa. Karina, un gusto como siempre recibirla aquí en Canal 12. Muchas gracias, Manuel. Buenos días a la audiencia, también a Marinita, compañera con la que vamos a compartirse. Así es, se encuentra también con nosotros Ana Marina Alvarenga, ella también es diputada del partido FMLN y es de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Ana Marina, un gusto recibirla. Muy buenos días a toda la audiencia del Canal 12. Aclarar de que también soy parte de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género. Muy bien, estamos listos ya para que comencemos a hablar de este tema. Karina, ¿cómo es posible de que se ha hablado tanto de este tema y todos los partidos políticos han dicho estamos de acuerdo en que se haga estas reformas para cambiar estas disposiciones del Código de Familia que riñen con las leyes penales? De hecho, nosotros hemos conversado incluso con representantes de organismos internacionales que dicen que había un compromiso ya establecido con los partidos políticos para que estas reformas se hicieran lo antes posible. Pero ¿qué es lo que ha pasado? El tema se trató esta semana en la comisión, pero al final pues se quedó en nada. Sí, bueno, yo quiero aprovechar para agradecer ese compromiso que tienen las instituciones del Sistema de Naciones Unidas y también Plan Internacional, el CONNA, INJUVE, que han estado pendientes del debate que hemos tenido en la comisión acerca de este tema que no es nuevo en la comisión, Manuel y pueblo salvadoreño. En marzo de 2016, nosotros como grupo parlamentario del FMLN, por cierto somos firmantes de la moción, presentamos esta iniciativa con mucha preocupación. Desde entonces está en la Comisión de Familia. Posteriormente la compañera Lorena Peña también presentó otra iniciativa este año, 6 de marzo, y como ustedes pueden ver ya es un poco más de un año que estamos discutiendo y nosotras realmente no comprendemos por qué están solicitando más tiempo los grupos parlamentarios del que ya hemos tenido este tema en comisión. La reforma es muy concreta. Estamos pidiendo que se elimine la permisibilidad que tiene el artículo 14 para con los menores de 18 años de edad. Inicia diciendo el artículo
es prohibido que se casen menores de 18 años de edad. Y hay otros dos motivos de prohibición en el artículo. Y al final está la excepción. Esa excepción es la que riñe con el Código Penal, porque el Código Penal, como usted muy bien lo mencionaba, establece con mucha precisión que acceso carnal con menor de 15 años es violación, así de claro. Y de 15 a 18 es estupro. Pero ¿qué pasa? Y con los datos que usted ponía, una parte de los datos importantes que la población debe conocer. Un hombre abusa de una niña de 10, 12 años y lo que hace es casarse con ella. Y esa es la forma de tapar la violación. ¿Y sabe usted, Manuel y pueblo salvadoreño, cuánto tiempo duran en promedio este tipo de relaciones supuestamente conyugales? Entre 1 año y medio a 3 años y medio. Ese es el tiempo que dura esa persona, ese violador con la niña. Después la deja y esta niña pasa a ser responsabilidad de su grupo familiar, o si es hija de madre soltera, pues pasa a ser parte de la responsabilidad de su madre soltera. No podemos permitir que esto siga pasando y nosotros fuimos bastante contundentes, coincidimos en que debe salir algo bueno, pero también nos preocupa que ya tenemos más de 1 año y nosotras como parlamentarias, a nosotras nos da pena ante el pueblo salvadoreño que en una asamblea legislativa pase tanto tiempo un expediente y no haya un resultado concreto. Vamos a revisar las cifras que van a dar el resultado de este año que hemos tenido retraso. ¿Cuántas niñas más han sido víctimas de esta situación? Y nosotros dándonos el tiempo de discutir, de debatir, de consultar, y hay vidas que se están estropeando. Porque ¿qué sucede inmediatamente que una niña se casa o se une? Hay un dato interesante de este estudio que yo lo cito siempre porque está muy bueno y lo recomiendo a la población, que lo hizo el UNFA en coordinación con CONNA, INJUVE, ISDEMU, Ministerio de Salud, en donde se refleja justamente que las niñas se ven más afectadas en la edad de entre 10 y los 17 años. De hecho, yo tengo datos de algunos casos. Por ejemplo, una niña de 12 años que fue abusada por un hombre de 22 años y al final incluso le dan la autorización para que se casen y ahí esto evita que él vaya a prisión. Exacto. Tengo otro caso también de un hombre que está por enfrentar un juicio por haber abusado de una niña de 10 años. Él tiene 34 años. Entonces, son los casos de los que estamos hablando y por qué es importante discutir sobre esta reforma. Situaciones que evidencian las condiciones en las que tal vez algunas niñas comienzan su despertar a la vida y digamos ya con relaciones muy serias con adultos mayores, que decía, uniones que a veces no duran mucho tiempo porque solo es para salvarse nada más de la acusación de violación. Sí, efectivamente, y en la mayoría de casos, porque también ha salido el tema de la relación entre niños o adolescentes de la misma edad o similar, pero la mayoría de casos, según este estudio que le citaba, el 95% son personas mayores que la niña, un 5% son niños o de igual edad o 1 año de diferencia o 2. Pero el 95% son adultos aprovechándose de las niñas y eso no puede pasar en nuestro país. El dato refleja que la mayoría se casan no por estar embarazada, se casan y posteriormente viene un embarazo. Y hay niñas que aquí se refleja también, este estudio se llama el costo social del embarazo, aquí hay testimonios muy duros que viene después de la unión matrimonial o del embarazo. O del matrimonio, un embarazo, después otro embarazo. ¿Y qué hay en medio de todo esto? Violencia, porque hay una relación de poder también, que hay que dejarla clara. La niña depende de un hombre, depende de su violador, las maltratan, después las dejan. Y hay casos en que no han llegado a los 18 años y hay 3 hijos. Ya no estudió, ¿qué futuro le espera a ella y a sus hijos? Viene a ser carga de su familia, la sociedad se ve afectada, ensanchamos más el círculo de pobreza en nuestro país. Son aspectos que a nosotros nos preocupan muchísimo y por eso es que hemos tomado la decisión de presentar esta iniciativa el año pasado y esperamos que ese tiempo de espera que están pidiendo los partidos políticos sea corto y que esta semana pueda haber efectivamente una aprobación, como se prometió antes de la vacación, porque como usted mencionaba, antes de vacación y delante del país, porque esto sale, la reunión de comisión sale en el canal legislativo, del país y de las instituciones que están en el tema,
hubo un compromiso que después de la vacación se iba a dictaminar y que no pasaba nada con una semana más. Esta semana volvemos a escuchar que quieren más tiempo y eso sí, ya nos está preocupando mucho. Ana Marina, queremos conocer su perspectiva sobre este aspecto tan importante y que tiene que ver con la vida de muchas niñas y adolescentes en El Salvador. Sí, quizás como dice la compañera perdón, Karina Sosa, estamos ante una situación en la que tenemos la gran oportunidad desde la Asamblea Legislativa, como diputados y diputadas que nos sentimos comprometidos a contribuir a solucionar ese gran problema que tenemos en el país, que es la permisibilidad de las uniones tempranas, de los matrimonios tempranos. Entonces estamos ante esta oportunidad de poder cerrar ese portillo que actualmente tiene el Código de Familia y que es pues permitir ese matrimonio en niñas de 12, 13, 14, 15 años. Yo creo de que no hay necesidad de ser una persona muy inteligente para tener la claridad de que una niña a esa edad no está en condiciones de tomar las mejores decisiones en cuanto a contraer o no contraer matrimonio, y que en ese sentido el hecho de presionar a una menor de edad, ya sea porque ha tenido un embarazo o porque ha sido abusada sexualmente, debemos de tener claro, las familias, las instituciones de gobierno, las diputadas y los diputados, bueno, todo mundo, de que eso constituye una clara violación a los derechos humanos de las menores, en el sentido de que a lo mejor esa unión temprana está truncando el proyecto de vida de esa menor de edad. Pero Ana Marina, ¿pero cómo es posible que se diera esta contradicción? ¿Cómo es posible de que, digamos, el Código de Familia establece esta salvedad y permite estas uniones, mientras que la ley penal diga que no, que todo, digamos, acceso con un menor de 15 años es una violación? ¿Cómo es posible que se diera esto y que pues nadie se había percatado hasta que luego ya se comenzaron a hacer los análisis y se veía que había esta incoherencia, esta contradicción? Así es, y precisamente el tema, Manuel, es de que en nuestra sociedad salvadoreña, por cuestiones culturales, ha sido visto como normal el hecho de que las menores de edad se acompañen, se casen, se conviertan en madres de familia. Y eso, si nosotros revisamos la historia de nuestro país, vamos a ver que por décadas y décadas ha sido así. Entonces es algo como natural, y por lo tanto la legislación que tenemos ahorita, el Código de Familia, responde a ese pensamiento que la sociedad salvadoreña ha tenido, pero lógicamente tenemos que dar ese paso para ir cambiando esos patrones culturales machistas, que son los que han dado lugar a que esta situación se dé. Y bueno, la iniciativa está presentada, la primera, desde abril del año 2016, creo yo, de que ha habido tiempo suficiente para poder analizarla, para poder estudiarla, y que a mi juicio no hay ninguna razón que en este momento justifique el no aprobar la reforma, porque es seguir dando la oportunidad para que los violadores, los abusadores sexuales, tengan esa salida de escape, de legalizar o de evadir la justicia de ese delito de estupro, de violación que han cometido a través del matrimonio con una menor. Entonces no se vale, creo yo, a estas alturas, que sigamos actuando de esa forma tan complaciente con los violadores, con los abusadores sexuales. Pero ahora bien, ¿dónde queda el papel de los administradores de justicia en este caso? Porque hemos visto, digamos, algunas situaciones en las que los jueces han avalado este tipo de uniones. De hecho, hay un caso que fue documentado por los medios escritos donde dice que una jueza da la autorización para que entre un notario y case a una menor con su violador en este caso, porque ella relata en los testimonios que se han conocido, relata cómo ella fue engañada y fue llevada hasta un lugar donde el abusador procedió pues a atacarla, entonces, y luego se le obliga a casarse con esta persona. ¿En qué papel queda, digamos, la administración de justicia en este caso, Karina? Sí, lo que usted menciona es muy importante. Algunos juzgadores, creo que la mayoría, si bien es cierto, existe una contradicción entre nuestra legislación, Código de Familia y Código Penal, yo debo recordar que también hemos sido suscriptores y ratificantes de la Convención de los Derechos del Niño, que nació en 1990, y que con ella nace la doctrina de la protección integral de la niñez y adolescencia, dejando atrás un modelo tutelar. ¿Qué es un modelo tutelar? Un modelo tutelar no ve a la niña o al niño como un objeto de derecho, sino como un sujeto, como esta mesa,
como la tasa, como algo de su propiedad. Pero con la Convención de los Derechos del Niño se viene a romper ese esquema y nace el derecho a la infancia con un enfoque de protección integral y de desarrollo para la niñez también. La Convención es muy clara en su contenido y hay un compromiso de los estados, creo que es el artículo 3 o 4 de la misma, que habla del compromiso de los estados de facilitar todas las medidas administrativas, legislativas o de políticas públicas para la implementación del contenido de la misma. La Convención desarrolla dentro de sus principios uno que es para mí el madre, el interés superior del niño. Esa Convención le da paso también al desarrollo de las legislaciones en cada uno de los países que somos ratificantes de la misma, que somos todos los países del mundo excepto uno. En ese principio lo que busca fundamentalmente es que cuando hay un choque de derechos o cuando hay duda en algo, prevalezca el interés superior del niño. En este caso es claro que hay un violador, es claro que una niña, una adolescente no va a tener el suficiente desarrollo ni físico, ni psicológico, ni emocional para tomar una decisión de este tipo, ni mucho menos para aceptar una agresión sexual. Están agrediendo, hay una violencia hacia la niña, hay una violencia hacia la niña que no puede continuar casándola con el violador. Entonces nosotros creemos que es importante que se le dé prevalencia a la Convención de los Derechos del Niño y que se tome en consideración su contenido, principalmente en lo que tiene que ver con el interés superior. Que si eso fuera aplicable de esa forma, yo creo que hubieran muchos más violadores en la cárcel y hubieran muchas más niñas tratando de superar ese abuso que han tenido por parte de los violadores y no existiera este dato que nos preocupa también a nosotros. Según el Ministerio de Salud, en el año 2015 hubieron en el año pasado creo que fue cerca de 25.000, en 2015, cerca de 25.132 niñas y adolescentes embarazadas. Esos 25.132 estuvieran presos y están libres o casados con las niñas. Y eso nos preocupa mucho. Así es, datos muy reveladores. Las estadísticas del Ministerio de Salud, hubo en 2015-2016 cerca de 85.000 embarazos y 25.000 eran de personas que no habían cumplido ni los 17 años. Es una situación que se considera un tanto, digamos, preocupante ante la situación de la niñez en El Salvador. Vamos a regresar a preguntar sobre qué está detrás de estas prórrogas que se están pidiendo para analizar y entrar de lleno a hacer esta reforma. Así que les invitamos a que continúen con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Ya venimos. Esta mañana en el espacio de la entrevista estamos hablando sobre las uniones entre niñas y adultos. Estamos conversando con dos diputadas del partido FMLN. Esta semana hubo reuniones, se esperaba que en la sesión plenaria que tuvo lugar el día de ayer esto pasara a discusión y que se hicieran las aprobaciones, pero esto no fue así porque de hecho el dictamen nunca salió de la comisión de la familia donde ha estado siendo discutido este tema. Karina, pero ¿qué puede estar tras esta negativa de los partidos políticos a darle seguimiento a estas reformas que ya estaban incluso comprometidas ante organismos internacionales? ¿Por qué Arena dice, miren, yo necesito ir a consultar con mi fracción antes de tomar una decisión? El resto de partidos dice, bueno, yo quiero estudiar todavía más el tema. Otros dicen, bueno, hay que analizar todos los artículos que se van a ver afectados por un cambio de este tipo. Pero ¿qué hay detrás, digamos, para prolongar esto cuando ya se dice, todo el mundo está de acuerdo de que esto es algo preocupante por la salud de las niñas? Organismos internacionales dicen, El Salvador debe hacer estos cambios, pero no pasa nada, digamos, en la Asamblea Legislativa, que es donde se toman este tipo de decisiones. Sí, efectivamente ha habido un compromiso que no solo lo digo yo, sino que lo pueden ver registrado en los videos del canal legislativo, en donde todos los partidos dicen, sí, es necesario legislar, hay que hacerlo, qué barbaridad, esto no puede estar pasando. Se ha incrementado el debate después de un foro que propiciamos el 5 de julio para abordar este tema, en el cual traíamos a parlamentarios de Costa Rica, Dominicana y Ecuador para compartir su experiencia, porque ellos ya aprobaron esto y pasaron un proceso muy similar. En ese escenario hubo más expresiones de compromiso de los grupos parlamentarios por aprobar y que se iba a tocar de inmediato el tema. Pero se iba a tocar de inmediato el tema en la siguiente reunión no es lo mismo de que estoy dispuesto a apoyar y a votar en la siguiente reunión. Pasaron 3 semanas que no hubo sesión,
Antes de vacación tuvimos la sesión y se reiteró el compromiso, pero ha empezado a salir ahí una inquietud. Hay que dejar una excepción. ¿Qué pasa entre 16 y 17 y 18 años? Debemos de tomar en consideración una excepción. Para nosotros como grupo parlamentario, y aquí coincidimos con las instituciones de UNICEF, Plan Internacional, UNFA, CONNA, INJUVE y todos los que han externado su opinión, ONU Mujer, nosotros coincidimos que debe ser hasta los 18, sin excepción, porque creemos, y esto no es un capricho, sino que es un sustento que tenemos a partir de opiniones emitidas por el Comité sobre los Derechos del Niño. Ellos son muy claros y recomiendan a los países tomar en consideración la prohibición del matrimonio antes de los 18 años. E incluso hay recomendaciones al Estado de El Salvador de modificar el Código de Familia, así de manera tajante y precisa lo ha hecho el Comité de los Derechos del Niño, una observación que deberíamos de tomar en consideración. Estamos hablando del ente máximo que está conociendo sobre los derechos de la niñez, y esto pareciera ser de que da lo mismo la recomendación. Yo soy de la idea que en primer lugar tenemos que hacerlo por conciencia, porque es parte de nuestra realidad y de lo que tenemos que cambiar en el país. Yo siento que para tomar una decisión, yo me imagino el rostro de esas niñas, yo me imagino su sufrimiento. Yo soy mamá y a mí no me gustaría que mis hijas pasaran esto. Yo lo decía en entrevista cuando terminó la reunión de la comisión. ¿Por qué si fueran nuestros hijos pensáramos diferente? ¿Por qué si son los de afuera no pensamos igual? Y nosotros tenemos la obligación no de pensar solo como si fuera nuestra familia. Tenemos una responsabilidad con el país. Nuestros hijos y los de afuera valen lo mismo. Y hay niñas que están truncando sus vidas y hay recomendaciones puntuales que tomar en consideración. Esa es una de las cosas que han estado planteando. Dejarlo a 16 y sondear la posibilidad de que eso pase. Nosotros reiteramos nuestra posición, no menos de 18 años. Esto mismo que nosotros le decimos ahora, lo ha dicho, por ejemplo, el Partido Gana a través del presidente de la Asamblea, con quien también conversaba yo el día de ayer y me reiteraba su compromiso, que lo hizo público el día del foro. Él se comprometió a que debemos legislar lo más pronto posible la prohibición, no antes de los 18 años. ¿Cuántos votos necesitan esta reforma? Necesita 43, una mayoría simple. Sí, el punto es que no logramos tener el acuerdo en la comisión para que pase a pleno. Y eso es algo las firmas importante. en el dictamen que tendría que bajar para que todos los diputados voten. No hemos logrado. Nuestra compañera Alma, el día de la comisión, pidió que se sometiera a consideración el voto. Y lo que hubo fue una expresión del presidente, que si eso pasaba así, él no votaba en el momento, porque quería más tiempo. Eso nos preocupa porque, o sea, no es por lo que yo quiera, es por lo que está pasando afuera. Toda la gente nos está diciendo, ustedes han estado muy pendientes en los medios de comunicación, han visto todos los debates, han entrevistado gente, ven la necesidad que existe. Hay encuestas incluso en la web como las de UNICEF, en donde la gente está pidiendo que se prohíba. Y si ya nosotros no escuchamos ni vemos lo que está pasando en nuestro país, mire, realmente no sé qué estamos haciendo. Hay un elemento que me gustaría conversar también con ustedes, aprovechando su presencia aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. ¿Dónde queda la educación sexual? ¿Dónde quedan las políticas demográficas? ¿Por qué se cuesta todavía hablar de temas respecto a salud reproductiva y educación de tipo sexual en la Asamblea Legislativa? Porque incluso muchos legisladores se resisten a tocar ese tipo de temas. ¿Cuál es su punto de vista, Ana Marina? Bueno, yo creo de que hay que entender de que en el país estamos en un proceso, venimos de un estado de una situación en la que hablar del tema de la sexualidad ha sido un tabú, así, o sea, en las familias, en la escuela, en la iglesia, en las instituciones que tienen función socializadora, se ha considerado que es malo, que es sucio, que es pecado hablar del tema de la sexualidad. En este momento, si bien es cierto que los programas de estudios de la educación nacional tienen ya considerados aspectos de salud sexual y reproductiva, si bien es cierto que el Ministerio de Salud está trabajando bastante ya la parte de educación en salud sexual y reproductiva, nosotras, como colectivo de la mujer del FMLN en la Asamblea Legislativa, consideramos necesario y hemos presentado una propuesta de ley en salud sexual y reproductiva, teniendo como ente rector al Ministerio de Salud, precisamente
para abonar a ese tema y evitar que la salud sexual y reproductiva, o sea, que la sexualidad en este país siga viéndose como un tabú. Es necesario de que la formación de los y de las formadoras, en este caso, lleve un fuerte contenido de educación en salud sexual. Es decir, nosotros proponemos de que en la currícula, por ejemplo, en la currícula de todo profesional destinado a la enseñanza, vaya considerada una asignatura o las que se consideren necesarias con el tema de salud sexual y reproductiva, de modo de que ese docente, ese maestro, esa maestra, cuando está en las aulas trabajando con sus niños y con sus niñas, tenga la plena capacidad de desarrollar de forma objetiva, de forma científica el tema de la sexualidad, y que lógicamente esto contribuya a que nuestros niños y nuestras niñas sepan, ejercitar o tener un conocimiento pleno que les permita defender sus derechos. Cuando nosotros hablamos de la sexualidad y de la educación en salud sexual, es una tarea que no la debemos de ver que le compete solamente al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, sino que es una tarea en la que todas las instituciones del Estado, todas las instituciones con función socializadora deben y debemos estar comprometidas. Es decir, qué grandioso sería si desde las municipalidades, desde las gobernaciones, todos y todas trabajáramos para, así como hasta hoy, por ejemplo, se ha logrado declarar 70 municipios libres de analfabetismo, si en un futuro, por ejemplo, lográramos declarar municipios libres de matrimonios en menores, libres de embarazos precoces. Pero ello, ¿qué significa? Significa que toda la institucionalidad debe de ponerse en función de lograr este objetivo, que creo yo que sería un gran propósito, en el sentido de que cuando nuestras menores de edad se embarazan, cuando nuestras menores de edad contraen matrimonio a temprana edad, prácticamente nosotros estamos reforzando ese círculo de la pobreza. Pero, Ana Marina, pero hay datos que son preocupantes. Realmente cuando una niña se embaraza, para ella se termina su ciclo académico, concluye ahí, porque muchas veces son retiradas de la escuela, incluso aunque la ley permita que ellas vayan en estado de embarazo a clases. Esos son aspectos que creo yo que se deben de considerar también a la hora de hablar de temas como este, del que nos ocupa esta mañana. Sí, así es. O sea, las niñas abandonan la escuela no porque el sistema educativo se los exija, sino que es el mismo entorno familiar comunitario el que ya al verse embarazadas o acompañadas ejerce una presión para que ellas abandonen sus estudios. Entonces, ¿qué significa? Significa que esta niña no logró terminar su educación básica, su educación media, mucho menos su educación superior, lo que la condena a ser de por vida mano de obra no calificada, lo que la condena de por vida a vivir en una situación de pobreza, de dependencia económica, y en ese sentido no estamos contribuyendo, ya que gran parte de la población, más de la mitad de la población salvadoreña somos mujeres, y si más de la mitad de la población del salvadoreña está en esa condición de desigualdad académica, de menor preparación para el campo laboral, quiere decir que eso afecta o influye significativamente en el desarrollo integral de la sociedad salvadoreña. En ese sentido, no es un tema que debemos de verlo de manera secundaria o terciaria, sino que debe de ocupar los primeros lugares en las metas y propósitos de todas las instituciones del Estado salvadoreño. Muy bien, Karina, una de las preguntas que surge es ¿cuál va a ser el futuro de ese debate? Porque hasta ahora vemos que la sesión plenaria de ayer, bueno, concluyó. ¿Esperarían ustedes que entre en la plenaria de la semana que viene y que se continúe esperando, digamos, que esta reforma se lleve adelante? Sí, efectivamente esperamos que este miércoles, que es la Comisión de Familia en la tarde, y por cierto les invito a que asistan para que estén pendientes del debate, esperamos que este miércoles haya dictamen y que baje al pleno el día de la plenaria, que es jueves. Y por supuesto que también esperamos que el jueves haya una aprobación unánime en este tema, porque este es un tema que nos atañe a todos. Ha pasado invisible durante mucho tiempo y ha estado ahí. Y se ha visto tan normal, e incluso hay gente que hasta estas alturas
le opina que es culpa de las niñas estar en esa situación. Y eso debe de cambiar. Y un paso importante es el que vamos a dar. Si bien es cierto, hay una realidad muy grande que transformar, pero este es un paso fundamental y básico. Mire, somos el primer órgano de Estado. Tenemos la responsabilidad de legislar, tenemos que dar el ejemplo y tomar iniciativas que verdaderamente incidan y cambien la vida de las niñas en este caso. Nosotros tenemos la confianza porque ese día en la comisión se manifestó un poco más claro el grupo Gana y PCN también, la diputada Cristina López, dispuestos a votar en el momento. Entonces esperamos de que se pueda concretar y que las dudas que tiene el grupo parlamentario de Arena y PDC pues queden superadas, porque hay una realidad que cambiar en las niñas y adolescentes en este país. No podemos continuar, entre más nos tardamos, más casos siguen dándose. Hay una opinión que la compartimos en parte, que han dicho algunos colegas que esto no va a cambiar la realidad. Es cierto, hay muchas más cosas que hacer y se están haciendo muchas cosas, como por ejemplo, tengo entendido que el Ministerio de Salud está trabajando una estrategia nacional de prevención de embarazo en adolescentes, que tiene un vínculo muy estrecho con este tema de matrimonio y uniones infantiles. También hay una política nacional que tiene ya un poco más de 3 años sobre salud para adolescentes, y en el plan Salvador Educado hay una parte que tiene que ver con educación integral de la sexualidad, y ya se ha capacitado a cerca de 4.000 docentes en el tema de educación sexual a los niños. Pero hay más que hacer. Gobernación le ha dado la indicación a gobernadores que no casen, porque este es un tema que hay que tocar. ¿Quiénes pueden casar? Notarios, gobernadores, alcaldes. Gobernación ha dado una indicación de no casar menores de 18. Hay alcaldías como el Paisnal y Las Vueltas que también tienen dentro de su mandato no casar a menores, pero esto debería de ser en todas las alcaldías también como un ejercicio de una buena práctica, a pesar de la diferencia en la legislación. Muy bueno, hay muchos puntos que discutir. Nosotros como medio de comunicación vamos a estar a la expectativa de lo que ocurra con este tema. Les queremos agradecer a Karina Sosa, diputada del FMLN, gracias por venir y acompañarnos y hablar de este tipo de situaciones. También gracias a Ana Marina Alvarenga, también diputada del partido FMLN. Les agradezco que nos hayan acompañado. Muchas gracias a usted y a la audiencia. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente ese día viernes. Vamos con Célida Magaña, que tiene más información para ustedes.